Y me gustaría que vayamos al libro de Filemón, ahí después de Tito, en los últimos libros de la Biblia. Filemón capítulo 1, porque es el único que tiene. Es un libro de un solo capítulo y 25 versículos, pero que en esta carta el apóstol Pablo nos muestra un poco del carácter de Dios para con sus hijos, ¿no? Y siempre es lindo poder revisarla y tratar de identificarnos un poco con lo que está escrito acá, a ver si realmente sentimos lo mismo que sentía el apóstol Pablo, ¿no? Pero bueno, vamos a leerla y después vamos a meditar unos minutos sobre este pasaje, ¿sí? Dice capítulo 1, obviamente, de Filemón, versículo 1, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Vamos a leer hasta ahí, ¿sí? No sé cuántos recordaban el contenido de esta pequeña carta de Pablo, ¿no? Pero lo que está diciendo es en realidad mostrando un poco, como les decía hoy, el carácter de Dios hacia aquel que le conoce, ¿no? Primero vamos a ir revisando un poco los versículos. Pablo empieza la carta diciendo: Pablo, prisionero de Jesucristo. De la misma forma y con la misma autoridad que él decía: Pablo, apóstol de Jesucristo, seguidor de Jesucristo, entiende que la prisión, ese momento no grato para nadie, era parte de su vida espiritual. Lo decía con la autoridad: Pablo, prisionero de Jesucristo. Estoy pasando un problema, pero es causa de mi fe. Mi cárcel es parte de mi vida. Es lo que estaba diciendo Pablo al afirmar con tanta autoridad quién era él, ¿no? Pablo no se presenta como apóstol, sino se presenta prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, que era justo el que estaba con él, le escriben a una persona que ellos amaban, a Filemón, una persona que había sido colaborador, y que cuando vamos leyendo los versículos en la carta nos damos cuenta que era alguien que amaba al Señor. Filemón amaba a Dios. Era parte de la iglesia de Colosas que Pablo mismo había fundado, y él había en su corazón el deseo de servir a Dios. Vemos en el versículo 2 que dice que había una iglesia en su casa. O sea que él había dispuesto su hogar para la predicación del Evangelio. Y Pablo se nota que tenía una relación especial. Él lo consideraba
Filemón consideraba a Pablo como su padre espiritual, el que lo había llevado al Señor, y siempre uno tiene aprecio por aquel que le predicó, ¿no? ¿Cuántos llegaron acá por la predicación de otra persona o porque alguien les compartió el Evangelio? Hay muchas manos levantadas. Y siempre que recordamos a esa persona, lo recordamos con aprecio y sabiendo que Dios usó a alguien para que nosotros lleguemos al Señor. Incluso los que nacimos en un hogar cristiano, también venimos de alguien que le haya predicado a nuestros padres, a nuestros abuelos. Siempre el Evangelio se transmite a través de alguien que cree y que comparte esa fe con otro que está también ansioso de escucharla, ¿no? La vida de Pablo es un ejemplo de una conversión real. Era una persona que era un asesino. Dios lo tocó y transformó su mente de tal forma que él se dio cuenta de que no quería perder un día sin servir al Señor. Entonces él se encontrara preso, se encontrara en un naufragio. En Corintios podemos ver todas las cosas que él tuvo que atravesar, momentos muy difíciles. A veces uno se queja porque no se puede comprar algo, porque no tiene algo, y en realidad, cuando vamos al ejemplo bíblico, las personas que invirtieron su vida en la fe, pasaron cosas muy difíciles de enfrentar. Y sin embargo, nada los hacía desanimarse o pensar que y Dios estará conmigo. No, al contrario, en medio de esa prueba que nadie quiere pasar, estar preso o pasar por algún momento de una enfermedad, cosas que nunca esperamos. No, nadie quiere estar preso ni nadie quiere estar enfermo. Sin embargo, a veces son pruebas y cosas que Dios va poniendo en nuestro camino para que moldeemos y para que Él nos moldee, ¿no? Para moldear nuestro carácter. Y qué importante que es eso. Y Pablo a través de esta epístola estaba tratando de moldear el carácter de Filemón. Una persona que, como ya dijimos, amaba al Señor, tanto que estaba dispuesto a entregar su casa para que se predicase el Evangelio, y él mismo seguramente compartía el mensaje porque amaba ese mensaje que había transformado su vida y quería que eso también lo pudieran recibir los demás. Pero como leímos hoy, había un asunto pendiente en la vida de Filemón. Él confortaba los corazones de los demás, que después lo vamos a ver. Él era una persona totalmente dispuesta, pero en su vida había un Onésimo, un esclavo que se había ido, que seguramente le había robado y había desaparecido. Y él, por como vemos el tono de Pablo al hablarle y los consejos que le da Pablo, no había podido perdonar a Onésimo. Por eso Pablo tuvo que interceder por él, porque de hecho en ese momento la esclavitud todavía estaba aceptada. Y Dios jamás, esto es algo que tenemos que entender por ahí, Dios jamás atacó instituciones humanas. La esclavitud es una institución que fue creada por los humanos y Dios jamás la aprobó. Dios jamás quiso la esclavitud para la raza humana. Pero Dios jamás vino a destituir algo que el humano creó. Dios, Él vino a establecer un reino. En ese reino no hay esclavitud. En el reino de los cielos no hay esclavitud. Dios justamente vino para romper toda cadena. Y Él quería meter eso en la cabeza no solamente de Pablo, sino de Filemón y de Onésimo. Que Onésimo dejase de sentirse esclavo, que Filemón dejase de creer que en su casa tenía alguien que tenía que hacer todo lo que él quisiera. Por eso después le dice, quiero que lo trates no solamente como un esclavo, sino como un hermano amado. Pero después vamos a llegar a eso, no quiero que nos adelantemos. Dice el versículo 4, doy gracias a Dios, a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y eso que Pablo tenía gente por la cual orar, ¿no? Había fundado iglesias en un montón de lugares, pero él siempre recordaba a las personas que Dios había usado para poder extender el Evangelio, ¿no? Y qué lindo que podamos orar unos por otros. Es tan importante, parece un versículo más, pero qué bueno es que unos por otros estemos orando. Y más en tiempos de prueba, ¿no? El versículo 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes, primero hacia el Señor, pero también para con los demás. A veces nuestra fe y nuestro amor lo dedicamos solamente al Señor. Pero si nosotros hacemos eso, estamos haciendo un evangelio incompleto. Dios no quiere que solamente lo amemos a Él. Él quiere que también amemos a los demás. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, cuando visitaste a un preso, me visitaste a mí? Cuando visitaste a alguien que estaba enfermo, me estabas visitando a mí. ¿Por qué? Porque el Señor ama a sus hijos y quiere que nosotros ese mismo amor también lo tengamos unos con otros. No, yo sirvo al Señor, pero mi vida es, no puedo dedicarme a todos.
Quizás no, a todos no, pero sí a las personas que Dios te pone a tu lado, principalmente de tu familia. Que no queden asuntos pendientes. Onésimo era parte de la familia prácticamente de Filemón. Y seguramente había escuchado de Pablo, por eso también recurrió a Pablo. Había escuchado el Evangelio, pero quizás lo que había visto en la casa de Filemón no era lo que él esperaba del Evangelio y hasta terminó, o capaz que Onésimo mismo decidió irse y tomó una mala actitud y después, bueno, Dios lo cambió. Pero la actitud de Filemón para con Onésimo no era la que Dios estaba esperando. Por eso era necesaria esta carta. Y por eso Dios trata de advertirle a Filemón que no deje asuntos pendientes. Él estaba sirviendo al Señor, tenía su casa al servicio de la iglesia. Su vida era de bendición para los demás, como vemos en el versículo 5 y el versículo 6, que dice, para que la participación, en el 7, que dice, porque tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Él se preocupaba siempre por los demás. Era una persona dispuesta. ¿Vieron que hay gente que es así? Que cuando la necesitas está ahí, y ahí estaba Filemón siempre. Necesitaban armar el escenario, ahí estaba primero Filemón. Tenían que barrer la iglesia, estaba Filemón ahí barriendo la iglesia. Pero en su casa había un asunto pendiente. ¿Cuántas veces pasa eso, no? Dentro de la iglesia, que para los demás estamos sirviendo y haciendo, y somos los primeros en estar dispuestos, pero tenemos asuntos pendientes. Gente a la que tenemos que perdonar. Filemón no había podido perdonar a Onésimo. Y Onésimo se había ido, y ya estaba, que él haga lo que quiera. Yo de mi parte le di todo, traté de brindarle, pero era un asunto pendiente. Quizás en nuestro hogar tenemos asuntos pendientes. Un hijo que nos falló, un hijo que quizás no resultó ser lo que nosotros esperábamos, habiéndole brindado todo lo que necesitaba, después terminó tomando por otro camino. Bueno, pero es responsabilidad suya. Pero es un asunto pendiente. Quizás es un compañero de trabajo, una amistad, un vecino, alguien que nos falló, asuntos que van quedando pendientes y que los vamos archivando en el rincón de no tocar, ¿no? No, de ese tema no, de ese tema mejor no lo toquemos porque no me gusta ponerme mal con algo que... Y a veces Dios quiere sacar la mugre que tenemos ahí archivadas en el rinconcito de no tocar, ¿no? Parecía algo inofensivo totalmente. Sí, de hecho, Onésimo le había robado a Filemón. El que tenía que arrepentirse, el que tenía que cambiar de actitud era Onésimo, no Filemón. Pero ¿para quién va escrita la carta? Para Pablo, para que él pudiera darle otra oportunidad. Él confortaba los corazones de los demás, él estaba siempre dispuesto a brindar. Y qué bueno que es eso, ¿no? Porque tenemos que también nosotros preguntarnos, ¿nuestra vida conforta los corazones de los demás o cuando llegamos a un lugar el ambiente como que se empieza a oscurecer y ya todos nos miran, uy, mira quién llegó, siempre quejándose, siempre que esto, que lo otro? Nuestra vida tiene que ser como la de Filemón en ese sentido, tenemos que confortar los corazones de las demás personas. No ser ¿vieron cómo se dice? La Greta. El agreta o el que siempre tiene una opinión de desánimo, el que siempre dice, no, esto no se va a poder, esto. No, tenemos que tratar de, con nuestra vida, confortar los corazones. Y para eso es necesario lo que dice el versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento, que dice como dice, de todo el bien que está en vosotros. Qué importante que es eso. Revisarse uno mismo y ver todo lo bueno que Dios nos dio, todo lo bueno que tenemos. A veces con Belu nos ponemos a pensar y decimos, wow, gracias a Dios por esto, por esto, por esto. Y siempre lo hacemos después de que por ahí decimos, nos falta esto, nos falta esto, nos falta esto. Pero cuando uno se pone a revisar todo lo que Dios nos da, pero no tiene que pasar un segundo en el que empecemos a agradecer. En tu vida, ya que estemos acá, que tengamos salud como para movernos de nuestra casa y estar en la iglesia, es un motivo de agradecimiento. Hay gente que está postrada en un hospital hoy y que tenemos que justamente orar por ellos para que Dios los levante. Pero tenemos que ser conscientes de todo el bien para tener una actitud positiva en nuestra vida. Porque si siempre estamos pensando en lo que no tenemos, en lo que nos falta, o que estamos mal en esto, en aquello, en esto, o viendo los desastres familiares, o viendo siempre la parte vacía del vaso, nos encontramos con una actitud totalmente pesimista. Y eso no coincide con el carácter del Evangelio.
Dios siempre nos llama a tener una actitud de optimismo, de decir, se puede, con Dios se puede. Si quizás hay algún área de nuestra vida que no está funcionando como queremos, en lo económico, en lo familiar, en la parte física, que por ahí tenemos algún problema, entregarlo al Señor y decir, bueno, Dios, gracias por todo lo que sí está bien. Dar gracias por lo que está bien, es muy importante. Y ahora nos metemos en la parte por ahí central de la prédica. Quiero que a partir de ahora prestemos mucha atención porque es principalmente de lo que quería compartirles. Pablo le dice en el versículo 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, porque Él era su autoridad espiritual, le dice, te ruego por amor. Siendo como soy, Pablo ya anciano, y ese adverbio habla de que no es un anciano en cuanto a título eclesiástico, sino anciano de días. Si bien Pablo no era tan grande, pero había pasado tanto en su vida que espiritualmente ya era un anciano. Era alguien que le podía, con el amor que un anciano nos dice las cosas, ¿no? ¿Vieron cuando viene alguien y te dice, alguien que ya recorrió su vida, que está transcurriendo la última parte de su vida y te da un consejo, uno lo toma distinto, ¿no? Porque es bueno entender la autoridad que tiene alguien que con su sabiduría, con la sabiduría de los años nos puede dar un consejo sabio, ¿no? Pablo estaba tomando esa autoridad, de decirle, te ruego por amor. Te lo podría mandar, pero te lo estoy rogando por amor, porque sé que de otra forma no tendría sentido. En nuestra vida, hacer cosas solamente por una obediencia que no tenga amor no tiene mucho sentido. Nuestra obediencia tiene que estar siempre acompañada del amor. Y dice, te ruego por mi hijo Onésimo, que no es que era su hijo genéticamente, sino que obviamente espiritualmente está hablando, que en el cual en otro tiempo te fue inútil. Onésimo, la palabra onésimo significa útil. Acá Pablo está haciendo como un juego de palabras, hasta un chiste puede haber sido entre ellos. El útil te fue inútil, le está diciendo en el versículo 11. Ese que se llama útil, bueno, te fue inútil en algún momento, pero ya no lo es. Ahora a ti y a mí nos es útil. Entendé que ya no es un esclavo. Entendé que ya no es la misma persona con la que vos te encontraste en algún momento. Y entendé también que tenés un tema que resolver. Qué feo que nos digan eso, ¿no? Cuando te dice, hay un temita que tenés que resolver. Ahí ya cuando nos señalan así decimos, ¿qué habré hecho? Pero viniendo de Pablo, él entendía que realmente era con amor. Y la clave de este libro, de este capítulo, está en los versículos 15 y 16. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Y después Pablo le dice, si en algo te falló, si algo tomalo de mí. Yo, Pablo, lo pagaré. Es lo mismo que hizo Cristo con nosotros. ¿Sí? Nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Onésimo, lo que le debía a Pablo, no lo podía pagar. Era un esclavo que no tenía con qué sustentarse. Y Pablo estaba diciendo, si en algo te falló, yo te lo voy a pagar. Recibilo como a mí mismo. Es lo mismo que el Señor nos dice. Pero a veces llegan jóvenes y vemos sus vidas y por ahí conocemos el trasfondo del que llegan y seguimos viéndolo como esclavos de la droga, como esclavos de una situación social en la que no pueden salir, y en nuestros ojos no hay fe como para entender que esa persona que nuestros ojos ven como esclavo ya es una persona que Dios puede hacer libre. Cuando Pablo mismo le habla a los jóvenes, le dice, jóvenes, les hablo a ustedes porque vencieron al maligno. Y a veces como cristianos nos falta fe para darnos cuenta de que eso es lo que Dios hizo con nosotros. No solamente con los jóvenes, sino con cada uno de nosotros. Dios quiere que podamos recibir al que llega al Señor con ese amor y con esa fe. No ya como esclavo, sino como hermano amado. Quizás ese hijo que hoy está lejos del Señor, Dios quiere que dejes de mirarlo como esclavo de las drogas, como de esclavo de alguna... no sé, se me ocurren un montón de cosas, pero cada uno sabe qué situaciones enfrentamos familiarmente, o un esposo o una esposa que quizás no podemos perdonar. Y Dios está diciendo, empezá a mirarlo de otra forma. No como el que te falló, como el que te hirió, como el que lastimó, el que destruyó una familia para siempre, no como el que
el que siempre te hace volver al pasado y te recuerda todo lo que te debe. No, el Señor ya pagó un precio por su vida también. Si podemos entender eso, si podemos entender el amor con el que Pablo le hablaba, que también lo dice en Colosenses, lo anoté el versículo, pero Colosenses 3:11, que no lo vamos a buscar, pero si lo quieren anótenlo para hablarlo después. Cuando ya Pablo mismo está diciendo, ya no somos ni judíos, ya no hay divisiones entre el cuerpo del Señor. Ya no somos ni esclavos ni libres. Dios nos hizo a todos exactamente iguales. Y todo lo que había que hacerlo con un amor no fingido. Qué importante que es eso. Pablo también siempre dice, miren, eso sí vamos a leer, Romanos capítulo 12, versículo 9. Ya estamos terminando. Dice, el amor sea sin fingimiento. Después en 1 Pedro también se habla del amor no fingido. Si a todos nuestros actos de amor le agregamos una apariencia o fingir, ya deja de ser un acto de amor. El verdadero amor, porque a todos nos sale hacer una sonrisa aunque estemos mal, a todos nos sale colaborar aunque no deseemos, pero si realmente Dios solamente exigiera de nosotros un amor no fingido, ¿cuántas de esas cosas que hicimos o que hacemos quedarían? ¿Cuántas valdrían? Y Dios permanentemente nos está diciendo, no hagan solamente las cosas por una obediencia sin amor. Tratemos de revisar nuestros actos y nuestros... ¿Cuánto de lo que hacemos para el Señor tiene una motivación correcta? A veces simplemente hacemos las cosas por una rutina religiosa que no nos lleva a nada. Dios quiere que hagamos las cosas con amor. No que estemos en todas las reuniones solamente para que no nos pregunten por qué no vinimos, sino que deseemos estar en cada reunión. Que hablemos con las personas de la calle porque amamos compartir el Evangelio. Cuando ese amor empieza a inundar nuestro corazón y nos damos cuenta de que es lo que el Señor realmente puso en nosotros, nuestro corazón empieza a explotar y tenemos deseo de hacerlo. Por eso Pablo no le importaba estar en prisión, no le importaba estar en un naufragio, porque él amaba lo que hacía. Si no, ante el primer problema, chao, te mandás a mudar. ¿Qué es lo que pasa con un corazón frío? Un corazón que no tiene el fuego del Señor en su vida. Cuando está sirviendo al Señor y hay algún problema, chao, no, yo para estas cosas no estoy, déjame tranquilo en mi casa, que se encarguen otros. Eso pasa cuando no hay amor. Y por eso Pablo nos insiste siempre a que todo lo que hagamos lo hagamos sin fingimiento, con un amor sincero. Y vamos a tener días malos, vamos a tener días en los que quizás no tengamos ganas de hacerlo. Y que quizás lo tengamos que hacer igual por fe y por amor. Fíjense si no es importante. Pablo le estaba diciendo a Filemón, perdonalo a Onésimo, recibilo como a mí mismo. Y quizás este es un mensaje también, justamente, tiene mucho que ver con lo que se compartió el jueves. A veces tenemos asuntos sin resolver en nuestras familias, en nuestras casas y por años. ¿Se acuerdan los hermanos de José? Los hermanos de José pasaron casi toda su vida en una mentira. El padre creyó que José había muerto y se lo hicieron creer y no tuvieron ningún peso con ese pecado. Hasta que un día tuvieron hambre. Llegaron a José, se encontraron con ese muchacho que no conocían y era su hermano. Y le dice, ¿ustedes son espías? No, nosotros somos hombres honrados, somos hijos de nuestro padre, somos 12 hermanos, uno no aparece. Mentira, no eran ni honrados y sí sabían dónde estaba su hermano. Pero habían mantenido un pecado durante toda su vida creyendo que eso era algo que podían ocultar y que no tenía ningún daño ni para ellos, que no necesitaban arrepentirse. ¿Y cuántos asuntos pendientes hay así en nuestra vida a veces? ¿No? ¿Cuántas cosas escondidas abajo de la alfombra que si las levantamos, Dios nos llama a eso en esta mañana, a decir, resolvamos esos asuntos pendientes. Si hay que pedir perdón, hay que hacerlo, hay que tener mucha valentía y nunca vas a sentir el deseo de ir a pedir perdón ni de perdonar. Ahí está la fe, ahí está la obediencia por amor. Resolvamos nuestros asuntos pendientes. Onésimo abrió su casa, tenía la disposición para tratar bien a todo el mundo. Filemón, perdón. Pero había un Onésimo en su vida, había un asunto pendiente. Terminamos con Mateo 18:27, esta parábola tan conocida, ¿no? Que tiene mucho que ver también con el libro de Filemón. No lo vamos a leer todo para no ocupar mucho tiempo. Dice en el versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios
y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. 32 dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Se acuerdan la parábola de los dos deudores? Uno debía 10.000 talentos, una fortuna invaluable que no podía ni en toda su vida pagar. Vino el rey y lo perdonó. No sé si era el rey o un señor. El señor, y lo perdonó. Y él sale con su deuda perdonada, no debiendo absolutamente nada, y se encuentra con uno que le debía 200 pesos, póngale, una cosa así. Ah, pero vos me tenés que pagar, ¿cómo no me vas a pagar si yo te presté? Acabo de zafar de una deuda terrible y ahora no quiero volver a lo mismo. Y lo mandó a la cárcel. ¿Cuántas veces somos así? Dios nos perdonó algo que no teníamos forma de pagar. Pero alguien nos lastima, nos dice algo que no nos gustó y pero que vos tenés que ir a la cárcel. Ya enseguida reaccionamos con ese corazón malvado en realidad. Y Dios nos dice, lo que te hicieron a vos en comparación con lo que yo te perdoné son 200 denarios. Sea cual sea la herida que nos hayan hecho, son 200 denarios, hermano. No te quedes con un asunto pendiente por 200 denarios. A veces el orgullo es la peor de nuestras cárceles, ¿no? Y nos encerramos en algo que guardamos por años, pero por no saltar y decir, perdóname, te pido perdón por lo que te hice. O te perdono. ¿Qué palabras que abren y cierran puertas en nuestra vida? Simplemente eso, ¿no? Decir, Dios, no quiero más asuntos pendientes en mi vida. Si hay alguien que me debe 200 denarios, no es nada comparado. Voy a romper mi orgullo, voy a perdonarlo, o voy a ir y pedir perdón si yo lastimé a alguien. Pero yo no quiero más asuntos pendientes. Quiero tener ese amor que Pablo me enseñó a tener, diciendo, cuando yo perdono a alguien, tengo que verlo como a Jesús mismo. Esos somos, representantes de Jesús en la tierra. Él quiere que nuestra vida sea un reflejo de lo que Él es, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que revisar permanentemente nuestra comunión con Él, ¿sí? A veces todo lo que recibimos del Señor nos queda acá. Y del corazón a la cabeza tenemos 20 centímetros, pero tiene que bajar. Si no baja eso de acá y no llega hasta acá, no sirve de nada. Vivimos una vida como los hermanos de José, con apariencias, con engaños, con un amor fingido. Pero llega un momento en el que el Señor nos confronta y aparece ahí nuestro problema delante de nuestros ojos. Y cuando José los manda a la cárcel, ellos en la cárcel dicen, por nuestra maldad vino esto, porque no pudimos tratar bien a nuestro hermano. ¿Qué tenía que ver José? Ya había pasado mucho tiempo. Pero ese pecado permanecía ahí como una bola de nieve que cada vez iba siendo más grande. Y ellos creyendo que podían disimularlo. El mensaje de hoy es ese, hermano, que no queden asuntos pendientes en nuestra vida y en nuestra familia. Podemos ser muy anfitriones, podemos ser muy buenos cristianos, pero si puertas adentro hay algún asunto para resolver, Dios en algún momento nos va a llamar la atención y nos va a decir primero tu casa, primero tu familia. Y después Dios abre las puertas que Él tenga que abrir para todo lo demás. Amén.